Hola y bienvenidos a el video número 129. Vamos a seguir hablando sobre menospreciar el nombre de Jehová. Vamos a estar en Malaquías 1:6 y ver algunas cosas que hemos leído sobre las últimas semanas y meses. Y quiero recordarles que la semana pasada hablamos sobre Maranatá. Un versículo o una palabra que miramos en el Nuevo Testamento cuando Pablo estaba hablando de los malditos, anatema, Maranatá. Y miramos que la palabra Maranatá es una solemne advertencia de que el advenimiento del Señor que se acercaba traería esa horrible maldición sobre la gente. Entonces, cuando escuchamos esta palabra Maranatá, quiere decir que el Señor venga pronto, pero como juez. Y hablamos mucho sobre este asunto la semana pasada, entonces no voy a dar más tiempo al hecho esta mañana. Pero vamos a seguir adelante en Malaquías y vamos a ver que la verdad es que Israel no fuera posible para Israel obedecer los mandamientos de Dios, porque Dios les había dicho que sin la circuncisión de su corazón es como piedra, engañoso y malo, y así no puede obedecer los mandamientos de Dios. Y hemos hablado mucho sobre Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante. Y pues atrevo a decir una vez más que es muy importante porque estos versículos son claves para entender todas las escrituras. La razón que Israel desobedecía una tras otra vez es porque no tenían corazones circuncidados. Habían unos, obvio, hemos hablado sobre el asunto como de Moisés y Josué y otros en el Antiguo Testamento y otras personas que no tienen sus nombres escritos en el Antiguo Testamento, pero obviamente había un remanente que Dios había guardado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que no doblaron su rodilla a Baal, como nos dice en las Escrituras, y a través de toda la historia del ser humano, Dios ha guardado para sí mismo un remanente y son los que Dios va a circuncidar su corazón. Entonces, miramos que Dios había declarado contra Israel que ellos iban, al entrar en la nueva tierra, que iban a andar en pos de otros dioses. Y lo declaró, entonces tuvo que suceder. No fue una opción, como he dicho varias veces, como muchos quieren ver, Deuteronomio 28, para respaldar la falsa doctrina de libre albedrío. Simplemente el hombre, aunque sí tiene su voluntad, pero su voluntad está esclavizada por un corazón de piedra y un corazón engañoso. Entonces el hombre únicamente y simplemente va a desobedecer. No puede obedecer la palabra de Dios sin una obra de Dios en su corazón. Entonces, esta mentira de libre albedrío simplemente es lo que es, una falsa doctrina. Y entonces vamos a seguir hablando de esto el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por la obra que has hecho en el corazón de los suyos, porque sin esta obra entendemos, Padre, que no hay esperanza para ningún ser humano. Todos merecemos la muerte. Y aún, Padre, nos avisas en tu palabra que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, obviamente, la única obra que importa, la obra que te agrada a ti es la obra de Cristo en la cruz, su sangre derramada para su esposa,
para que ella pueda estar con Él en el reino venidero. Y Padre, te damos gracias por esto. Ayúdanos a caminar en el camino estrecho, extendiéndonos hacia la meta de santidad, Padre, día tras día tras día, luchando contra esta carne. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Como he dicho, hemos visto sobre las últimas semanas profundamente la razón por la cual fue imposible para Israel, literal, obedecer los mandamientos. Y cuando digo literal, es porque hay un Israel literal que leemos de ello en la Biblia, y hay un Israel espiritual que también leemos de la Eclesia en las Escrituras. El Israel espiritual es el Israel que ha recibido la circuncisión. Y hemos visto también que Jehová puso a prueba la fe de Israel para revelar a Israel lo que está en su corazón. De hecho, vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Otra vez, yo sé que hemos visto estos versículos varias veces, pero quiero recordarles de todo esto porque es importante para entender el total de las Escrituras. En Deuteronomio 8, versículo 1 y adelante, nos dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Notan que dice para afligirte. Sabemos que en el Nuevo Testamento que nos habla del camino estrecho, y la palabra estrecho en el griego es la palabra telipsis y quiere decir aflicción. Entonces es un camino de aflicciones, y aquí Dios dijo que por 40 años en el desierto, lo dijo por medio de Moisés, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y entonces todo lo que pasamos en la vida es prueba de nuestra fe, a ver si de verdad vamos a poner en práctica los mandamientos de nuestro Padre. ¿Y quién necesita saber esto? ¿Dios? No, obviamente, Él conoce el corazón. Jeremías 17, versículo 10 nos dice que es Dios que escudriña el corazón, conoce todo el pensamiento del hombre, pero es para que el hombre pueda ver su propia naturaleza, sus propias fallas y su propia necesidad de un Salvador. Y dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, nada ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue a la cruz para borrar todo el antiguo pacto y las cosas que Dios nos mandó hacer. Fue a la cruz para cumplir con todo esto, porque su esposa no puede. Es imposible para nosotros cumplir con toda la ley. Pero en el Nuevo Testamento nos está llamando a extendernos hacia la meta de la santidad. Dice: sean perfectos como Dios es perfecto. Y entonces nosotros tenemos una obligación como sus hijos de portarnos de tal manera que es obvio que su Espíritu vive en nosotros. Este es el fruto del Espíritu. Cuando Pablo nos habla en Gálatas capítulo 5, 22, 26, hay un fruto que produce la carne y un fruto que produce el Espíritu. Entonces, este es cuando el hombre ha recibido la circuncisión de su corazón. Y entonces miramos aquí que el hombre debe de vivir por toda la palabra que sale de la boca de Jehová.
Y él dijo en versículo 4, tu ropa nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Leemos lo mismo en 1 de Juan 5:3. Dice, ágape para Dios es guardar sus mandamientos. Entonces sabemos que el hombre, aunque es Dios que obra en el corazón, por esta obra el hombre va a guardar sus mandamientos y va a marchar en el camino de aflicción. Día tras día Dios está afligiéndonos para quitar de nosotros las concupiscencias de la carne. Son las cosas que son contra la ley. Y entonces este es su propósito. Y el propósito entonces es mostrarnos la profunda necesidad que tenemos de esta circuncisión espiritual. Este es el propósito. Y que solo la obra de Adonai puede obrar en el corazón del hombre. De hecho, vamos a Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10, el versículo 16. Nos dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces tenemos que preguntarnos, esta circuncisión de que nos habla la palabra aquí, ¿es posible que el hombre lo haga a su propio corazón? Pues obviamente no, es imposible, es obra de Dios en el corazón del hombre. Vamos a 30, versículo 6. Deuteronomio 30, el versículo 6. Porque aquí nos dice, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames a Jehová. 1 de Juan 5:3, ágape, ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces aquí tenemos la respuesta. La pregunta es, ¿puede el hombre hacer la circuncisión en su propio corazón? No. Aquí nos dice, solamente Jehová, Dios, puede hacer esta obra. Este es lo único que podemos esperar, a que Dios obra en el corazón de los suyos, porque sin esta obra obviamente no hay algo de esperanza, simplemente no hay. Fíjense, si los fariseos que tenían la ley no podían guardar la ley lo suficiente para agradar a Jehová y así murieron en el desierto. Pablo nos avisa de esto en 1 de Corintios capítulo 10. Nos dice que Dios mató toda una generación en el desierto por su desobediencia. Sabemos también que el hombre merece la muerte a causa de su pecado. Entonces, solo Dios puede hacer esta obra. Y hemos visto por las Escrituras que la raíz hebrea de la palabra jurar y de la palabra 7 es la misma y tiene que ver con esta prueba. 7 en hebreo es el número de la perfección. Todos nosotros lo sabemos. Y jurar es de alguna manera septuplicarse. Y hablamos de esto hace unas semanas, que este es atarse a sí mismo con 7 cosas. Esta es la prueba de nuestra fe. Otra vez, todo con el propósito de mostrarnos lo que falta en nuestras propias vidas. Pablo dice, examínense a ver si caminan en la fe. ¿Cuál fe? ¿Solamente creer en Jesucristo? Bueno, este es un paso, pero no es el total de caminar en el camino estrecho. Tenemos que creer y creemos porque Dios obra en el corazón, pone su espíritu y el espíritu produce en nosotros obediencia, es su fruto. Y entonces esta obediencia muestra
es una demostración de la circuncisión, o muestra que fuimos circuncidados en el corazón. Y parte de esto también tenemos que recordar es creer en sana doctrina. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, como he dicho en el pasado, tengo una serie de videos que se llaman Sí Jesús. Este es sana doctrina. No es doctrina del hombre, no tiene nada que ver con Calvin, no tiene nada que ver con ningún hombre. Es doctrina escrita en las Escrituras desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo sé que muchos quieren pelear sobre libre albedrío o predestinación, pero Pablo usa la palabra prorizo varias veces. Y miramos que Dios dijo que tiene un plan que inició a la fundación del mundo y que va a llevar a este plan a cabo hasta el fin y para toda la eternidad. Es su plan y nadie puede desviar de su plan. Entonces, si sabemos que la palabra nos habla del hecho de que Jehová es el alfarero y somos el barro. Pelear contra estas doctrinas es ridículo y solamente muestra la ignorancia del hombre. Y es verdad, yo andaba en esta ignorancia por muchos años, igual como Pablo. Pablo andaba en la ignorancia de las tradiciones de sus padres hasta que Cristo le abrió los ojos después de su caminar en el camino a Damasco. No podemos olvidar, la Biblia es una historia acerca de una familia y tenemos que leer todo junto. Muy bien, entonces entendemos que esta prueba es lo que hemos visto por la palabra 7 y la palabra jurar, y es septuplicarse. Yo sé que es una palabra rara, pero habla de atarse a sí mismo con 7 cosas o simplemente ser probado para ver lo que está en el corazón. Y esta es la manera que Jehová escogió para probar la fe de su gente. Todo esto forma el fundamento sobre el que se basan las palabras de Malaquías. Entonces, cuando llegamos a Malaquías capítulo 1 y leemos que la gente dijeron, ¿en qué te hemos menospreciado? Entonces, en todo esto, en no dar lugar a la palabra de Dios y tener temor de Jehová, como hemos leído. De hecho, déjame leerlo una vez más. Aquí en Deuteronomio 30, versículo 6. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, este es el propósito. No debemos olvidar de este propósito de Jehová en la vida de su gente. Y entonces ahora podemos entender la razón por qué menospreciaron el nombre. Y recuerden, el nombre es Shem, porque menospreciaron la autoridad de Jehová. Como miramos en Génesis capítulo 11. Ellos querían otro Shem. Querían otra regla, otra ley. No querían seguir las palabras de Jehová desde Génesis 11. Y por eso Dios confundió el idioma de los hombres. Y entonces, como Moisés habla y declaró todo esto en Deuteronomio. De hecho, vamos a volver a ver estas cosas para recordarnos de lo que dijo Moisés. Vamos a Deuteronomio 4, 26 al 28. Deuteronomio 4, 26 al 28. Otra vez, tenemos todo esto como aviso en el antiguo pacto. Nos dice Moisés aquí, o escribió Moisés: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. ¿Todavía existan el cielo y la tierra? Sí, todavía existen. Entonces, todavía son testigos.
Dice, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Hoy en día el hombre todavía está sirviendo otros dioses. El dios de su trabajo, el dios de su dinero, el dios del yo. Simplemente el yo es el demonio, es daimonión, es el repartir de bienes. Nosotros, sin obra de Dios en la vida, simplemente vamos a servir el yo. Somos egoístas y solamente pensamos en el estómago. Así Pablo dice en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir estómago en las Escrituras? Metafóricamente habla de los sentimientos. Solamente vamos a servir a los sentimientos. Por eso, cuando escucho a alguien decir, pues yo no siento cómo. Siempre pienso en lo que dicen las Escrituras, hablando sobre esto. Tenemos que otra vez examinarnos, a ver. Solamente porque siento o no siento una cosa, no quiere decir que es correcto. Por eso tenemos que comparar nuestras vidas con las Escrituras. Y entonces, dice, pongo por testigo al cielo y a la tierra que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, obviamente hablando de Israel literal, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos, no de hombres, de madera, de piedra, que no ven, no oyen, no comen, ni huelen. Mas si desde allí buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Y entendemos cuando dice todo tu corazón y con toda tu alma. Este es imposible para el hombre no regenerado. Este es muy importante. Nadie va a buscar a la luz porque en la luz están expuestas sus malas obras. Así Cristo dijo en Juan 3, si leemos pasado el versículo 16. Muchos quieren acampar en 16 y olvidan que todavía hay 17 hasta el fin del capítulo, donde Cristo dice que el hombre no va a buscar la luz, no le gusta la luz. Vamos a Deuteronomio 30, 18, 19. 30, 18 y 19. Dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais, pasando el Jordán para poseerla. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu simiente. Versículo 20. Y que ames a Jehová tu Dios y obedezcas su voz y te acerquéis a Él, porque Él es tu vida y la largura de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y recuerden, hablamos sobre la promesa que Dios hizo con Abraham, que iba a ser padre de muchas gentes, y cuando habla de gentes, habla de etnos, habla de diferentes razas, colores, tribus, y entonces no solamente de los judíos. Y cuando llegamos al nuevo pacto, el pacto que fue hecho en la sangre de Cristo, Cristo abrió la puerta para los gentiles, para que puedan entrar por medio del evangelio. Y como sabemos, Pablo es el apóstol de los gentiles, y estos son los que forman, junto con los que creyeron antes de la cruz,
creyeron porque Dios había escogido su familia, los que creyeron por fe, como Abraham, en la promesa del Mesías, la promesa de un reino venidero. Y entonces somos los gentiles que somos de Cristo, somos porque Dios hizo esta promesa. Y por haber circuncidado el corazón de los gentiles también, nosotros somos parte de la tribu de Judá. Y solamente por eso, por eso vamos a obedecer y seguir los mandamientos de Jehová. Vamos a Josué 23, 16. Josué 23, versículo 16. Aquí nos dice, si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces el furor de Jehová se inflamará contra vosotros y pereceréis luego de esta buena tierra que Él os ha dado. Y entonces este es lo que miramos en todos los libros de crónicas, de los reyes, de los jueces. Y entonces sabemos que Israel no podía guardar los mandamientos de Dios por falta de esta circuncisión. Vamos a terminar con Deuteronomio 31, 14 al 18, porque vamos a ver que este fue el destino de Israel, porque así Dios lo declaró. Deuteronomio 31, volviendo a Deuteronomio 31, y estamos en los versículos 14 al 18. 14 al 18. Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día en que has de morir. Llama a Josué y presentaos en el tabernáculo de la congregación para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué se presentaron en el tabernáculo de la congregación. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, entonces Jehová le habló directamente, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ellos. Noten, esta es una declaración. Entonces, cuando leemos lo demás, si vemos, escogen pues, sabemos que Dios ya declaró, fue su destino que iban a perecer en esa tierra por su desobediencia. No había otra opción. Entonces se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ellos, y me dejará y quebrantará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra ellos en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Es una promesa. Dios está declarando lo que va a pasar. Y muchos males y angustias vendrán sobre ellos, y dirán en aquel día, ¿no nos ha venido estos males porque no está nuestro Dios en medio de nosotros? Y esconderé ciertamente mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. No podían escapar todo esto porque fue su destino. Entonces, seguimos hablando sobre esto en el próximo video. Por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.